Si alguien hubiera estado en esa iglesia del pueblo aquel sábado por la mañana, habría visto la estampa perfecta. Yo, con mi vestido de encaje color marfil, un velo sencillo cubriendo mis hombros y esa pequeña corona de flores naturales que mi madre se empeñó en elegir. Todo parecía sacado de una postal antigua, de esas que venden en los kioscos del centro. La gente murmuraba lo hermosa que se veía la novia, lo afortunado que era el novio, lo impecable que era la familia. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 4,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios, pero nadie, absolutamente nadie sospechaba la tormenta que yo llevaba por dentro. Nadie podía imaginar los silencios que gritaban en mi cabeza, ni las decisiones prohibidas que me habían empujado hasta ese altar. Y no, calma, antes de que tu mente vuele, no estoy hablando de dudas sobre mi esposo. Estoy hablando de mi hermano mayor. Sí, así de fuerte como suena. Pero no te vayas, porque si te quedas solo con el titular, te vas a perder la verdad. Esta no es una historia de escándalos baratos. Es una historia sobre despertar, sobre vínculos que nos confunden y sobre cómo, a veces, la persona menos pensada es la única que realmente te ve cuando eres invisible para el resto. Si te gustan las historias que exploran los límites del corazón humano, necesito tu apoyo. Vamos por esos 1,000 suscriptores. Suscríbete y activa la campanita. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido una conexión que no deberías sentir? Te leo. Crecí siendo la niña trofeo. Ya sabes, la hija ejemplar que nunca daba un portazo, la que sacaba 10, la que aprendió a cocinar antes que a andar en bicicleta. En mi casa, el silencio era la norma y la apariencia lo era todo. Mientras mis amigas se escapaban para besar, chicos detrás del polideportivo o planeaban viajes a la playa, yo me quedaba en casa, leyendo novelas románticas y escribiendo en un cuaderno de tapa dura que escondía debajo de mi ropa interior en el cajón. «Es un ángel», decían las tías en las meriendas. «Qué suerte tiene tu mamá». Pero nadie preguntaba qué sentía el ángel. Nadie se preguntaba si el ángel quería gritar. Mi vida estaba trazada con regla y compás. Y para completar el cuadro, apareció Santiago. Santiago era el novio perfecto, sobre el papel, ingeniero, de buena familia, educado, de esos que te abren la puerta del coche y siempre traen flores los domingos. A mi mamá le brillaban los ojos cada vez que él entraba en casa. Yo me convencí de que eso era el amor, esa calma tibia, esa seguridad sin sobresaltos. Con Santiago nunca discutíamos, pero tampoco ardíamos. Era como flotar en un lago de agua estancada. Todo iba según el plan, hasta que regresó él, Mateo, mi hermano mayor, el orgullo de la dinastía, el que se había ido a la capital a hacerse hombre y triunfar. Regresó a casa tras una ruptura dolorosa y un fracaso laboral del que se hablaba poco, pero no volvió igual. El Mateo que regresó tenía la mirada más oscura, más profunda. Traía consigo un aire de melancolía y una forma de moverse por la casa que lo llenaba todo. Al principio, yo intenté mantener mi papel de hermanita pequeña y distante, pero la casa se volvió pequeña. El sonido de sus botas en el pasillo, su olor a café y tabaco en la cocina por las mañanas, su voz grave resonando en las paredes. Era imposible ignorarlo. Lo que cambió todo no fue un gran evento, sino los detalles. Mateo empezó a mirarme, y cuando digo mirarme, me refiero a que realmente me veía. No veía a la niña buena, veía a la mujer que había detrás. Recuerdo una cena, un martes cualquiera. Santiago estaba contando una anécdota sobre su trabajo, algo sobre números y oficinas. Yo asentía, sonriendo en piloto automático. De repente, sentí un peso sobre mí. Levanté la vista y ahí estaba Mateo, al otro lado de la mesa, observándome con una intensidad que me hizo soltar el tenedor. No dijo nada, pero sus ojos decían, ¿de verdad esto es lo que quieres? ¿De verdad te vas a conformar con esto? Me sentí desnuda emocionalmente. Esa noche no pude dormir. Poco a poco, las barreras empezaron a caer. Una noche pasé por la sala con una pijama de seda nueva, pensando que estaba sola. Él estaba ahí, con la televisión encendida sin volumen. Me miró de arriba a abajo. No hubo morbo sucio. Hubo una apreciación lenta, tranquila.
«Te ves bien», dijo, con una media sonrisa. «Ya no eres la niña que dejé cuando me fui». Ese comentario simple fue la llave que abrió la puerta. Empezamos a coincidir, casualmente, en la cocina a medianoche. Él iba por agua, yo por leche, y nos quedábamos hablando. Al principio eran cosas banales, pero pronto se convirtieron en confesiones. Hablábamos de lo asfixiante que era este pueblo, de las expectativas de nuestros padres, de lo que uno sacrifica para que los demás estén tranquilos. ¿Tú eres feliz con Santiago?, me preguntó una madrugada, mientras la lluvia golpeaba la ventana. Estábamos cerca, apoyados en la encimera de mármol. Podía sentir el calor de su brazo rozando el mío. «Es un buen hombre», respondí automáticamente. «No te pregunté si es bueno, te pregunté si te hace sentir viva», me replicó Mateo, clavando sus ojos en los míos. Me quedé muda. Nadie, nunca, me había hecho esa pregunta. Santiago se preocupaba por si tenía frío o hambre, pero nunca se había preocupado por mi alma. Mateo sí. Esa semana empecé a dejar la puerta de mi habitación entreabierta. Era una invitación silenciosa, un grito ahogado, y él lo entendió. Una noche entró, no encendió la luz. Se sentó a los pies de mi cama. El corazón me latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Hablamos en susurros durante horas, en esa penumbra cómplice. Me preguntó por mis sueños, esos que no le contaba a nadie. Me escuchó llorar por la presión de la boda, por el miedo a equivocarme. «Mereces entenderte antes de prometerte a alguien», me dijo, con una voz que era casi una caricia. «No vivas la vida de mamá, vive la tuya». En un momento, hubo un silencio denso, eléctrico. Él se inclinó hacia mí para secarme una lágrima. Su mano se demoró en mi mejilla un segundo más de lo necesario. Sentí un vértigo, un abismo. Sabía que si me movía un centímetro, cruzaríamos una línea de la que no se puede volver. Deseé que lo hiciera, y a la vez me aterrorizaba. Al final, él se apartó despacio, como si le costara físicamente separarse de mí. «Descansa, pequeña», susurró, y salió cerrando la puerta. Esa noche lloré, no de tristeza, sino de una mezcla insoportable de culpa y deseo. Me di cuenta de que la intimidad que tenía con mi hermano, esa conexión de almas, era 1000 veces más fuerte que cualquier cosa que tuviera con mi prometido, y eso me destrozó los esquemas. Los días pasaron, y la boda llegó. No cancelé, porque en este pueblo las apariencias pesan más que la verdad, y porque, en el fondo, sabía que lo de Mateo era un imposible, un espejo donde mirarme, no un camino a seguir. Pero mientras caminaba hacia el altar, con la marcha nupcial sonando y cientos de ojos sobre mí, yo solo buscaba 2 ojos. Lo vi. Estaba de pie, cerca del altar, elegante, serio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el mundo se detuvo. En esa mirada no hubo reproche. Hubo una despedida silenciosa y un pacto. Él sabía que yo estaba allí tomando una decisión difícil, pero lo hacía con los ojos abiertos, gracias a él. Ya no era la niña sumisa que obedecía a ciegas. Era una mujer eligiendo su destino, aunque ese destino estuviera lleno de cicatrices. Di él, sí, quiero, con una conciencia nueva. Cierre. Esta historia no es sobre un amor prohibido que se consuma. Es sobre cómo, a veces, los sentimientos más confusos aparecen para despertarnos. Crecer duele. Darse cuenta de que amas a tu pareja, pero no conectas con ella. Duele. Entender que tu alma gemela puede estar en un lugar prohibido. Duele. Pero gracias a esas noches de conversación, aprendí que no todo es blanco o negro. Aprendí a escucharme. Hoy miro atrás sin rencor. Mateo me enseñó a ser yo misma, y eso es un regalo que llevaré siempre, aunque nadie más lo entienda. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te hizo sentir algo, por favor, dale like y compártela. Y cuéntame, ¿crees que hice bien en casarme o debí haberlo dejado todo? Quiero leer tu opinión. Nos vemos en la próxima historia. Un abrazo grande. Si alguien hubiera estado en esa iglesia del pueblo aquel sábado por la mañana, habría visto la estampa perfecta. Yo, con mi vestido de encaje color marfil, un velo sencillo cubriendo mis hombros y esa pequeña corona de flores naturales que mi madre se empeñó en elegir. Todo parecía sacado de una postal antigua. La gente murmuraba lo hermosa que se veía la novia, lo afortunado que era el novio, lo impecable que era la familia. Pero nadie, absolutamente nadie,
Sospechaba la tormenta que yo llevaba por dentro. Nadie podía imaginar los silencios que gritaban en mi cabeza, ni las decisiones prohibidas que me habían empujado hasta ese altar. Y no, calma, antes de que tu mente vuele. No estoy hablando de dudas sobre mi esposo. Estoy hablando de mi hermano mayor. Sí, así de fuerte como suena. Pero no te vayas, porque si te quedas solo con el titular, te vas a perder la verdad. Esta no es una historia de escándalos. Es una historia sobre despertar, sobre vínculos que nos confunden y sobre cómo, a veces, la persona menos pensada es la única que realmente te ve cuando eres invisible para el resto. Cuerpo de la historia. Profundización. Crecí siendo la niña trofeo, la que nunca daba un portazo, la que sacaba dieces. Mi vida estaba trazada con regla y compás, y para completar el cuadro, apareció Santiago, el novio perfecto, ingeniero, de buena familia, educado. A mi mamá le brillaban los ojos con él. Yo me convencí de que el amor era eso, una calma tibia, sin sobresaltos. Con Santiago nunca discutíamos, pero tampoco ardíamos. Era como flotar en un lago de agua estancada. Todo iba según el plan, hasta que regresó Mateo. Mi hermano mayor volvió a casa tras un fracaso laboral y sentimental en la capital, pero no volvió igual. Traía consigo un aire de melancolía y una forma de moverse por la casa que lo llenaba todo. Al principio, intenté mantener mi papel de hermanita pequeña, pero la casa se volvió minúscula. El sonido de sus botas, su olor a café y tabaco, su voz grave resonando en las paredes, era imposible ignorarlo. Hubo un momento específico, unas semanas antes de la boda, que cambió las reglas del juego. Teníamos que ir a recoger unos arreglos florales al pueblo vecino. Santiago no podía ir por trabajo, y mamá obligó a Mateo a llevarme. Fue un viaje en coche de 40 minutos bajo una lluvia torrencial. Al principio, el silencio era incómodo. Solo se oía el limpiaparabrisas. De pronto, Mateo bajó el volumen de la radio y rompió el hielo. ¿Te das cuenta de que estás eligiendo las flores que le gustan a mamá y no las que te gustan a ti?, dijo, mirando fijamente la carretera. Yo me puse a la defensiva. Son elegantes, Mateo. A Santiago le da igual. Ese es el problema, murmuró él apretando el volante. Que a él le da igual todo mientras tú no molestes. Tú no eres un mueble, eres fuego. O al menos, solías serlo antes de que te apagaran. Me quedé helada. Sentí un nudo en la garganta. Mateo frenó el coche a un lado de la carretera porque la lluvia era demasiado fuerte. El mundo desapareció ahí fuera. Estábamos solos en esa burbuja de cristal empañado. Él se giró en el asiento y me miró con una frustración que parecía dolor. No quiero verte convertirte en una sombra. No tú. En ese espacio reducido, el aire se volvió denso. Podía oler su colonia, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Por un segundo eterno y aterrador, miré sus labios. Y sé que él miró los míos. No nos tocamos. No hizo falta. La tensión eléctrica que llenó ese coche fue más íntima que cualquier noche que hubiera pasado con Santiago. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Volvimos a casa en silencio, pero algo se había roto y a la vez despertado. Las noches siguientes fueron una tortura. Empecé a dejar la puerta de mi cuarto entreabierta. Era una invitación silenciosa, un grito ahogado, y él lo entendió. Una noche, 2 días antes de la boda, entró. La casa dormía. Él no encendió la luz. Se sentó a los pies de mi cama, con la cabeza baja, como si cargara el peso del mundo. Dime que no lo hagas y no lo hago. Le solté, con la voz temblando. Fue la confesión más peligrosa de mi vida. Le estaba dando el poder de destruir mi futuro. Él levantó la vista. Sus ojos brillaban en la penumbra. Se acercó despacio, gateando sobre la alfombra hasta quedar a mi lado. Me tomó la mano. Su tacto era áspero, real, firme. Si te digo que no lo hagas, ¿qué te ofrezco a cambio? ¿Ser la hermana solterona que vive con su hermano fracasado? No puedo hacerte eso. No me importa, susurré, y era verdad. En ese momento, habría quemado el vestido de novia si él me lo hubiera pedido. Hubo un silencio denso. Él se inclinó hacia mí para secarme una lágrima con el pulgar. Su mano se demoró en mi mejilla. Sentí un vértigo absoluto. Estábamos al borde del precipicio. Sabía que si me movía 1 centímetro, cruzaríamos una línea sagrada, un tabú del que no se vuelve. Deseé que lo hiciera,
y a la vez me aterrorizaba la condena. Finalmente, él se apartó, como si le costara físicamente separarse de mi piel. Se puso de pie bruscamente, pasándose la mano por el pelo. Mereces entenderte antes de prometerte a alguien, pero tienes que hacerlo por ti, no por mí. No puedo ser tu excusa. Su voz se rompió al final. Descansa, pequeña. Salió cerrando la puerta. Esa noche lloré hasta quedarme seca, no de tristeza, sino de una mezcla insoportable de culpa y deseo. Me di cuenta de que la intimidad que tenía con mi hermano, esa conexión de almas, era 1000 veces más fuerte que cualquier cosa que tuviera con mi prometido. Y eso me destrozó los esquemas. El día de la boda fue borroso. Me sentía como una actriz en una obra de teatro. Mientras me ponían el velo, solo pensaba en la conversación en el coche, en su mano en mi mejilla. Caminé hacia el altar, con la marcha nupcial retumbando, y cientos de ojos juzgando mi felicidad, pero yo solo buscaba 2 ojos. Lo vi. Estaba de pie, cerca del altar, elegante, serio, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Cuando nuestras miradas se encontraron, el tiempo se detuvo. Santiago me sonreía, ajeno a todo, pero Mateo me miraba con una intensidad que me atravesaba el alma. En esa mirada no hubo reproche. Hubo una despedida silenciosa. Hubo un «te veo, sé quién eres de verdad y te dejo ir para que aprendas a volar sola». Él sabía que yo estaba allí tomando una decisión difícil, casándome con un hombre bueno pero que no me encendía, porque era el paso necesario para salir de esa casa, para empezar a equivocarme por mí misma. Di el sí, quiero. No fue un sí de cuento de hadas, fue un sí de compromiso con la realidad. Al besar a Santiago sentí la calma, pero al bajar del altar y pasar junto a Mateo, sentí la vida. Esta historia no es sobre incesto, ni sobre un amor prohibido que busca consumarse. Es sobre cómo, a veces, los sentimientos más confusos y tabúes aparecen para despertarnos de un letargo. Crecer duele. Darse cuenta de que tu alma gemela puede estar en un lugar prohibido duele. Pero gracias a esas noches de conversación y a ese viaje bajo la lluvia, aprendí que no todo es blanco o negro. Aprendí a escucharme. Hoy miro atrás sin rencor. Mateo me enseñó a ser yo misma. Me enseñó que tengo fuego dentro. Y eso es un regalo que llevaré siempre, aunque nadie más lo entienda. Gracias por escuchar hasta el final esta confesión que nunca me atreví a decir en 1900. Voz alta. Si esta historia te hizo sentir algo, por favor, dale like y compártela. Ayúdanos a llegar a la meta. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un amor platónico que te enseñó más que tus relaciones reales? Quiero leerte. Un abrazo grande y hasta la próxima historia.